Detalle ahorita en la congregación y me entristece. Le decía yo hoy a mi esposa, es algo que de verdad me consume. Una hermanita que mucho tiempo fue llamada, pero que pues no venía. Muchas veces Dios le dio la oportunidad y le hizo muchos llamados a su vida, pero ella no quería. No quería. Yo le decía, mira, si Cristo dio su vida por ti, ¿por qué tú no lo quieres recibir? Y no quería. Por fin, gracias a Dios, hará unos 6 años ella recibió a Cristo. Ella abrió su boca y declaró que ella recibía a Cristo en su corazón, le pidió perdón. Si se arrepintió, yo creo que sí, pero si lo seguía verdaderamente, yo creo que no. Dejaba de venir 1 mes, 2 meses, 6 meses no venía a la iglesia. Creo que una vez dilató hasta como 1 año sin venir a la iglesia. Pero cada vez que tenía un problema, una necesidad, ¡ay, sí venía! A eso se llaman llamados de parte de Dios. Dios a veces utiliza una necesidad, una enfermedad, una deuda, un accidente para que te acuerdes de Él y vengas a buscarlo. Hoy lamentablemente la hermanita se siente tan mal y me da pena de verdad y me duele mucho. Ahora ella anda buscando cómo hacer su testamento. Digo, debería más preocuparse por agradar a Dios, por buscar hallar gracia delante de Dios para que Dios haga un milagro. Me hablaron de una persona que lamentablemente disfrutó de su vida, disfrutó de sus alimentos, disfrutó de todo y era diabética. El domingo en la noche nos platicaron de ella, era diabética, se puso tan mal, le encontraron que ya la diabetes había echado a perder sus piernas, ya no nada más tenían que cortarle un dedo, ahora tenían que cortarle hasta el tobillo, quizás a la rodilla o quizás toda la pierna. Pero ella dijo, no voy al médico. Por fin cayó muy grave, la llevaron a un hospital, la empezaron a atender, los médicos dijeron que está muy mal, hay que amputarle la pierna y quizás ni así se salve. Está por horas para morir. Llamen a su familia que se venga a despedir de ella. ¿Saben los hospitales cuando hay una enfermedad así? Le dan permiso a la gente que se despida de su familiar. Si no es una enfermedad así, dicen, no puedes entrar solamente en los horarios de visita. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues a ella dejaron que su familia entrara a despedirse de ella. Pero también llegaron unas hermanitas y comenzaron a orar por ella. La mujer reaccionó, ya estaba en coma, ya estaba conectada a aparatos y la mujer, gracias a Dios, reaccionó. Cuando reaccionó, le dijeron, tenemos que operarte y ella dijo, no, me voy a mi casa. Se dio de alta voluntaria. Su pareja dijo, si de todos modos no hay garantía de que se salve, pues me la llevo. Y se la llevó a su casa, firmando su alta voluntaria. Llegaron ahí los hermanos a orar por esa persona y mire, lejos de unas horas que tenía diagnosticados los médicos, semanas todavía vivió, gracias a Dios. Pero cuando le llevaron otra vez, como había abusado de los alimentos, había dejado pasar como si nada esa enfermedad de la diabetes, le dijeron los médicos, ya no la podemos operar, ya no tiene sangre, tiene puro atole, ya no tiene sangre, no la podemos operar, nunca se va a componer. La sangre es la que hace que se haga otra vez el tejido, el músculo, el nervio, ya no la podemos operar. No sé si ya falleció, no lo sé, pero mire, a veces somos cristianos, pero no nos atendemos. O somos cristianos y no venimos a Cristo para que Él nos sane. Tenemos que pagar la consecuencia. Tenemos que pagar la factura de lo que hicimos, de nuestra rebeldía. Amén. Amén. Hablando de facturas, eso, por ejemplo, de verdad a mí me entristece, me angustia. La hermanita que ya está preocupada por hacer su testamento, de verdad me angustia. Pero déjenme decirle, ¿han escuchado ustedes hablar de los colombianos? Sí. ¿Y han escuchado que prestan dinero a rédito? Sí.
Y si no pagan, ¿qué hacen? Te matan. Los matan. Bueno, los matan. Déjenme decirle que a un conocido ya le llegó su aviso, porque uno de los colombianos que va a cobrarle es muy su cuate y le dijo, ya van a ir los malos a cobrarte. Es mucho dinero, no lo tiene. Pero lamentablemente no quiso hacer caso. Tiene tiempo que yo le decía, ya no se meta en eso, ya no busque crédito, póngase a trabajar, échele ganas. Oye, pero lamentablemente un día tiene que pagar la factura de lo que hizo. Dios le hablaba, mire, ese es tu trabajo, y Dios le decía, ese no va a ser tu trabajo, no es para bendición. Algo malo pasaba. Y él se aferraba y volvía a levantar. Y Dios decía, eso no es para bendición. Y otra vez pasaba algo malo. Y él se volvía a aferrar y conseguía más dinero y volvía a levantar el negocio. Y yo le decía, oiga, usted está comprando dinero caro para invertirlo en algo que no le va a dar nada. Mejor ya ríndase delante de Dios, ríndase. Mire, si Dios lo lleva a vender chicles, chicles va a vender y va a prosperar. Pero si usted está en contra de la voluntad de Dios, Dios no lo va a dejar salir adelante. Se endeudó tanto, que hoy su vida ya está en riesgo. Mucho dinero, ¿y cómo lo va a pagar? Y me enseñó, mire, aquí está. Van a ir a cobrar los malos, no a cobrar, dijo, ya van a ir a visitarlos los malos. Es el riesgo. Y me preocupa. Mire, en la noche yo no puedo dormir, yo estoy pidiéndole al Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús, ten misericordia de esta hermana, de este hermano, ten misericordia del joven que quiso suicidarse, ten misericordia de sus padres, ten misericordia, Señor. Le digo, Señor, ten misericordia de los jóvenes que están en el centro de rehabilitación. Me duele, me preocupa que salen de este lugar y están 2, 3 días y regresan. ¿Por qué? Digo, a mí me preocupa, no los conozco, no son de mi familia, pero me preocupa que las almas se pierden. Me preocupa que el diablo está ganando terreno. Me preocupa que el diablo se está aprovechando de la gente que no abre su mente, que no abre su corazón. Me preocupa de verdad. Y me ocupa, me pongo a orar, me pongo a ayunar, me pongo a pedirle. Oye, pero si Dios te está dando y tú no quieres recibir, Él no te va a obligar. Pero mientras hay una angustia, hay una desesperación. Póngase de pie. Lucas 24, 46. Aleluya. Evangelio según San Lucas. ¿Cómo dice? ¿Lo tienen ahí? Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Léalo conmigo, todos juntos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Padre, en el nombre de Jesús, unge tu palabra, respalda tu palabra. Y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, que ponga las palabras en mis labios. Yo solamente soy un siervo inútil, un instrumento inútil en tus manos, para darte a ti toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, gloria a Dios. Mire, nuestro tema general, ya creo que vamos meses hablando del Señor Jesús. Nuestro tema general es conozcamos más al Señor Jesús. Conozcamos más al Señor Jesús. Decía la semana pasada, todo el mundo sabe de Jesús. Todo el mundo sabe del Señor Jesús. Los que dicen que son ateos, gracias a Dios, son ateos porque dicen que no creen ¿en quién? En Jesús. O sea, en Jesús. O sea que aún así lo mencionan. Han escuchado. Mira, la gente más pecadora, más desalmada, los más miserables, los más malditos, saben, han escuchado de Jesús. La gente burlona. Una vez vi en el Facebook, decía, bueno, se acabaron las vacaciones de Navidad. Así pusieron, se acabaron las vacaciones de Navidad, de que nació Jesús. Ahora vamos a esperar a que lo maten para que tengamos vacaciones de Semana Santa. Los burlones hablan de Jesús.
incrédulos, hablan de Jesús. Todo el mundo sabe de Jesús. ¿Sí o no? Sí. Sí. Aunque no quieran creerlo, aunque no quieran respetarlo, aunque no quieran recibirlo como su Salvador, saben de Él. Pero vamos a conocer más de Él. Ya sabemos que el Señor Jesús nació en Belén de Judea. No nació en una cuna de ricos, nació en unas piedras, en un establo. Ese pesebre, los pesebres para los judíos, bueno, los judíos son tan limpios que los judíos no se acuestan en la tierra, se acuestan en piedra. En la piedra labrada hicieron el pesebre para el ganado, para los animalitos. Muchas veces nos pintan una casita, una chocita, no, era una cueva. Bueno, pero dejamos eso. Nació el Señor Jesús. Toda su infancia, hemos dicho, no hizo ningún milagro. La Biblia dice que el principio de milagros fue después de que el Señor Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. No cuando se bautizó en agua, sino que cuando fue lleno del Espíritu Santo. Ahí comenzó su ministerio, a los 33 años. A los 30 años, perdón. Él empieza a predicar y empieza a hacer milagros. Empieza a sanar muertos, empieza a sanar a los leprosos, abre los ojos de los ciegos, hace que los mudos hablen, que los sordos escuchen. Él reprende al viento, reprende el mar. El Señor Jesús hace cosas gloriosas. Tanto que dice Juan en su evangelio que si todas las cosas que el Señor Jesús, todos los milagros que Él hizo, se escribieran en libros, dice, yo pienso que no cabrían todos los libros en la tierra. Son muchos milagros. Los que están escritos, yo creo que fueron los más sobresalientes, pero hizo muchos milagros. Ahora, miren nada más. Nace el niño. ¿Sabía quién era? No. Nació, hemos dicho, en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Cuando tú naces no sabes ni cómo te llamas o cómo te van a poner. No sabemos nada. Pero dice la Escritura que cuando lo llevaron al octavo día, a los 40 días, cuando ya su madre fue purificada del parto, 40 días después, entonces llevaron al niño a presentarlo en el templo. Cuando van entrando en el templo, había ahí un ancianito, que era un siervo de Dios, era un profeta, no era un sacerdote. Él servía a Dios con sus oraciones. Y cuando van entrando María y José cargando al bebé, entonces aquel anciano, que él conocía el Espíritu Santo, dice, se acercó porque lo llevó al Espíritu de Dios y toma al niño en sus manos y bien lleno de gracias, bien lleno de gratitud, alza sus ojos al cielo y dice, Padre, gracias, Señor, gracias, porque me has permitido ver a tu salvación. Has cumplido tu palabra, que no me ibas a llevar hasta que yo viera a tu Hijo, el Salvador. Así que le dice a la gente, a María y a José, este niño será puesto para levantamiento, pero también para caída de muchos. Y le dice a María, y una espada traspasará tu corazón. Bueno, pero yo pregunto, ¿el niño, ese bebé de 40 días, habrá entendido? Tal vez no. Tal vez no. Él le va a entregar al niño a su madre y en eso llega otra mujer que era una ancianita como de 100 años, llamada Ana. Ella era profetisa. Dice que desde los 17 años que quedó viuda, jamás se volvió a casar. Ella le dedicó su vida a Dios, o en oraciones, en ayuno, pidiéndole por toda la nación. Y también Dios le había prometido que ella no iba a morir hasta que viera al Salvador. Cuando la ancianita se acerca y carga al niño, dice, Señor, gracias, ahora sí puedo morir en paz. Y profetiza quién sería el niño. Lo entrega a sus madres. ¿Habrá entendido Jesús? Tal vez no, era un bebé. Cuando el Señor Jesús andaba, había escuchado que Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento. Jesús escuchaba que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. No se conocían. Vivían de un extremo al otro extremo de Israel. Pero entonces Jesús escucha y es llamado por el Espíritu. Tienes que ir allá.
Mire, me regreso un poquito. Cuando Jesús tenía 12 años, un poquito menos de los 12 años, en una ocasión que fueron José y María con toda la comunidad, todo su pueblo, fueron al templo a adorar, estaban en una montaña. Dice la escritura que iban de regreso y, oye, ya tenemos un día caminando y no hemos visto a Jesús. ¿Irá más adelante con los vecinos? ¿O irá más atrás? Y lo empezaron a buscar y nada. María, una mamá, se angustia. Yo creo que llamó a José, vente, vamos de regreso, y se regresan al templo. Lo anduvieron buscando, mire, multitud de gente, multitud de gente. Y después de 4 días de andarlo buscando, lo encontraron sentadito, un niño de menos de 12 años, hablando con los maestros de la ley, con los sabios. Les hacía preguntas y también les contestaba. Los sacerdotes estaban asombrados por la sabiduría del niño, porque todavía no tenía el permitido leer la Biblia, lo que ellos tienen como Biblia, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Entonces, él todavía no debía de leer, pero ya sabía. El Espíritu Santo le iba enseñando. ¿Ya sabía todo? No. Porque dice más adelante que cuando Jesús estaba con ellos, llegó María, llegó José y le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús contestó, madre, ¿no sabes que en las cosas de mi Padre me es necesario estar? ¿En los negocios de mi Padre? Amén. O sea, ya iba entendiendo, el Espíritu Santo ya le traía revelación, pero ¿sabía todo? No, no sabía todo. Porque más adelante dice, y así Jesús, así el niño Jesús, crecía cada día en estatura, en gracia delante de Dios y en conocimiento. O sea, no lo conocía todo, cada día iba siendo enseñado por el Espíritu Santo. Bueno, cuando Jesús es bautizado, dice la Escritura que se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Tal vez no todos lo vieron, porque es espíritu. No todos lo vieron, no era una paloma como usted piensa así, que se le caen las plumas, no. Era el espíritu, pero en forma de paloma, pero seguía siendo espíritu. Y vino y se posó sobre Jesús. Se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el espíritu impulsó a Jesús, lo empujó al desierto, para que orara y ayunara 40 días y 40 noches, y para que fuera tentado por el diablo. O sea, ya estaba escrito, tiene que ser tentado. No por ser hijo de Dios, no por haber nacido sin pecado, no porque está profetizado, está destinado para hacer milagros, no porque está destinado a dar su vida por nosotros, no por eso no tiene que sufrir, tiene que sufrir. Amén. Amén. Ahora imagínense la angustia de estar en el desierto, en el día calor, en la noche frío, por 40 días, sin agua y sin alimento. Imagínese una persona ayunando 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días aguanta usted sin comer? Una semana. ¿Y sin tomar agua? 3 días. Y ya siente que se cae, ¿verdad? Sentimos que las piernitas se nos doblan. Bueno, el Señor Jesús estuvo 40 días. Ahora imagínense en el desierto, sudando, totalmente deshidratado. Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido el regreso del Señor Jesús al pueblo? Muy pesado. Yo creo que iba arrastrando los pies, deshidratado, flaquito, los ojos ojerosos, el cabello lleno de tierra del desierto, porque sopla aire en el desierto con polvo. Me imagino sus ropas todas sucias. Así venía el Señor Jesús. Pero dice la Biblia que regresó en el poder del Espíritu. O sea que ese tiempo de angustia, ese tiempo de lucha, ese tiempo de desierto, le sirvió para conocer el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Bueno, pero vamos a hablar de los sufrimientos, de la angustia. ¿Alguien trae? A ver, el de rojo, háblele. ¿Tienes tu Biblia? Sí. Isaías capítulo 52. ¿Quién más trae su Biblia completa?
Isaías capítulo 53. Capítulo 52, versículos del 13 al 15. No, nueva, completa. Completa, una Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento ahí. Isaías 53. ¿Alguien más trae su Biblia completa? Yo. ¿Sí? A ver, enséñame. Ya lo tengo. Ajá. Ajá. Isaías 52, versos del 13 al 15. 53. 52, del 13 al 15. Del 13 al 15. Ajá. Mi siervo al final tendrá éxito. Será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Así también todas las naciones se asombrarán, los reyes quedarán sin palabras cuando vean quedarán sin palabras cuando vean lo que se les había contado y descubran cosas que no se habían oído. Mire, esta versión dice con otras palabras: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dice en nuestras palabras, el Señor Jesús va a causar asombro, ¿verdad? Va a causar asombro. ¿Pero por qué va a causar asombro? Dice, porque ya no va a haber hermosura en él. Dice que su rostro va a ser desfigurado. Amén. Amén. Su rostro va a ser deshecho y su cuerpo también va a ser desgarrado. Imagínense soldados romanos. ¿Cómo se llaman aquellos que están destinados nada más para matar? Sicarios. Bueno, pero en aquellos verdugos. Imagínense verdugos. Sabía manejar el látigo. En el látigo de cuero, en las puntas le amarraban rebabas de metal. Entonces, eran tan diestros, tan hábiles que aventaban el latigazo, abrazaban el cuerpo, golpeaban y se enterraban esas rebabas de metal. Y luego jalaban y rompían la piel. Encarnecía, ¿no? 40 latigazos le dieron. Le golpearon con varas, le golpearon con cañas, con lanzas, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, rasgó su piel, lo golpearon con los puños y lo golpearon con los puños de las espadas. Eso es inmolado, ¿no? Imagínate si tú tuvieras una pelea y tuvieras las manos amarradas y tu contrincante te da con todo en la cara. ¿Verdad que los labios se hinchan o se revientan? ¿Los dientes se caen? ¿Verdad que los ojos, la órbita del ojo puede hasta salirse de su lugar? Imagínate cómo quedó el rostro del Señor Jesús. Por eso dice aquí, mira, muchos te van a ver y se van a asombrar, se van a espantar. Dice, muchos te van a ver y van a decir, ¿cómo es posible que siga vivo? ¿Quién tiene el capítulo 53? Yo. Versos del 1 al 3. Versos del 1 al 3. ¿Quién ha puesto su fe en nuestro mensaje? ¿Y a quién le ha sido revelado el brazo de Jehová? O sea, el poder. Él surgirá delante de él como una ramita, como una raíz en tierra reseca. No tiene un aspecto digno ni ningún esplendor, y cuando lo vemos, su apariencia nos atrae. No, otra vez. ¿Y su apariencia qué? No nos atrae. No nos atrae. Su apariencia no nos atrae. Ajá. Fue un hombre despreciado y evitado por la gente, que tendría que enfrentarse al dolor y que estaba familiarizado con la enfermedad. Era como si su rostro estuviera escondido de nosotros.
fue despreciado y lo consideramos como de ningún valor. Esta versión dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Dice claramente: mira, el rostro del Señor Jesús no va a tener ninguna apariencia agradable. Va a parecer un monstruo, desgarrado, sus ojos tal vez desorbitados, sus labios tal vez reventados, sus mejillas, sus pómulos reventadas por los golpes, tal vez todo hinchado. ¿Quién va a querer estarlo mirando así? Ese es el sufrimiento que el Señor Jesús soportó por nosotros. Isaías lo escribió muchos años, parece que fueron 700 años antes de que Jesús naciera. Pero ya lo estaba profetizando. ¿Cómo va a ser el sufrimiento del Mesías? Pero déjame decirte, el Señor Jesús todavía no lo sabía. Verso 4, versos del 4 al 6, al 7. Isaías 53, del 4 al 7. Ciertamente llevó el nuevo Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A ver, hacemos una pausa. Dice: ciertamente Él llevó nuestros dolores. Eso decían los judíos. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios. O sea, Dios lo castigó, qué bueno que lo castigó. Eso decían los judíos. Verso 5. Mas el herido fue por herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que muestra el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llegada fuimos nosotros curados. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él recibió toda esa ráfaga de golpes, todas esas heridas las aceptó para librarnos de nuestras rebeliones. Amén. Pero sobre todo dice: y por su llaga hemos sido sanados. ¿Cuál llaga? Si fue reventado su piel por todos lados, habla exactamente la llaga del corazón. Esa lanza que traspasó sus costillas, por esa llaga fuimos nosotros sanados. Sigue 6, verso 6. 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Dice: todos nosotros nos descarriamos, cada quien se fue por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira, tú tal vez hayas hecho de tu vida un papalote. Fuiste rebelde, caminaste por donde tú quisiste, y tu rebeldía merece un castigo. Pero dice aquí que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por él somos perdonados. Si quieres pedir perdón, si quieres aceptar ese perdón. Verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladoras enmudeció y no abrió su boca. Dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice: angustiado. Él sabía lo que iba a sufrir hasta un poquito antes de que lo sufriera. Mire, hace mucho tiempo, ya se los platiqué, tenía yo un negocio.
En las mañanas me salía yo a barrer la banqueta y pasaba por ahí un viejito, ya bien viejito. Con trabajos caminaba apoyado de 2 bastones y me decía, joven, ¿le ayudo a barrer? Y pues ya no puede ni agarrarse él solo con los 2 bastones. Y me decía, es que ando buscando la vida. A ver si no por buscar la vida encuentro la muerte. Un resbalón y ahí quedó. Pero siempre me decía, ¿sabe cuál es la mejor ignorancia del hombre? ¿Cuál es la mejor ignorancia del ser humano? ¿Cuál? Me decía, que si supiéramos el día en que nos vamos a morir, nos moríamos antes de pura angustia. ¿Sí es cierto, verdad? Sí. Si supiéramos el día en que nos vamos a morir, nos moríamos antes de puro miedo, de pura angustia. Y es verdad, el Señor Jesús no lo sabía todo. Lo iba sabiendo poco a poco, conforme lo iba necesitando. Dice aquí, angustia. Otra vez dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Qué quiere decir angustiado? Preocupado. Preocupado, ¿qué más? Desesperado. Desesperado, ¿qué más? Angustiado, triste, ¿qué más? Atemorizado. Oiga, ¿todo eso sentía el Señor Jesús? Nervioso, estresado, sí, todo eso sentía el Señor Jesús. Mire, cuando el Señor Jesús estaba compartiendo con sus discípulos la Santa Cena o la Cena Pascual, Jesús les dijo, mi alma está muy angustiada hasta la muerte. No lo dijo antes, porque antes ya sabía que iba a entregar su vida. Desde antes el Señor Jesús de repente le decía a sus discípulos, oigan, es necesario que el Hijo del Hombre muera en manos de pecadores, pero no sabía cómo iba a morir. Todavía no sabía. Era una revelación que el Espíritu Santo le había dado. Cuando dice la Biblia que el Señor Jesús tuvo una gran transfiguración, el Señor Jesús subió a un monte muy alto llamado Tabor y llevaba a 3 de sus discípulos con él. Y le dijo el Señor a sus discípulos, acompáñenme a orar. Cuando él estaba orando, mire, una nube los cubrió, una nube de luz. Y cuando los discípulos se dieron cuenta, el Señor Jesús estaba hablando con el espíritu de Moisés, el espíritu de Elías. Y le estaban diciendo, la Biblia no dice, pero le estaban diciendo, Jesús, llega tu tiempo. Santifícate. Santifícate. Me guardan silencio, por favor, porque se oyen más ustedes que yo. Les decía yo hace un rato que cuando llevaron ayer a ese joven, que 3 veces el diablo le quiso quitar la vida suicidándolo, el Espíritu Santo me hizo decirle a la familia, diles que pidan perdón. La abuelita decía, ¿yo por qué? Si yo soy la abuela, ella es la madre. Pero Dios estaba diciendo, diles que se santifiquen. Mi presencia va a descender, que se santifiquen. La madre no decía nada. Cuando vio que empezamos a orar y cuando se dio cuenta cómo estaba el joven realmente desposeído, entonces la mamá empezó a pedir perdón. La mamá empezó a decir, Señor, yo tengo la culpa es mía, perdóname, pero a él libéralo. Amén. Amén. Entonces fue que la mujer empezó a pedir perdón. Eso se llama santificarse. Cuando Jesús estaba allá en el monte, el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías vinieron a visitarlo y a darle ánimos. Jesús, tu tiempo ya está cerca, te queda como una semana. Santifícate. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Dijo, Padre, por si las dudas, perdóname por si cometí algún pecado. Perdóname. En ese momento, mire, los vestidos de Jesús, dice la Biblia, resplandecían, brillaban, su rostro brillaba. Dice Pedro, Señor, te estás convirtiendo. Dice, qué bueno que estamos nosotros. Hagamos 3 enramadas, 3 altares. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Pedro estaba hablando porque estaba nervioso. No sabía lo que estaba diciendo. Estaba viendo que el Señor Jesús estaba llenando de gloria. Por eso cuando el Señor Jesús bajó del cerro con sus discípulos, del monte más bien, dice que había mucha gente que estaban discutiendo con sus discípulos. Y el Señor Jesús dijo, ¿qué pasa aquí?
Un hombre se adelantó y dijo: Señor, traje a mi hijo que es atormentado por un espíritu sordo y mudo desde joven. Y mira, a veces lo tira en el agua y a veces en el fuego queriendo matarlo. Y lo traje a tus discípulos para que lo hicieran libre. Y no pudieron. Ya el Señor Jesús les había dado autoridad, ya los había empoderado, pero no pudieron. El Señor Jesús los había mandado de 2 en 2, echando fuera demonios y sanando a los enfermos, pero con este no pudieron. Y eran 9. Eran 9 y no pudieron. El Señor Jesús dijo: necios, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros? Yo pensaba que le decía a sus discípulos. No, le dijo a los demonios: son necios, espíritus inmundos que no quieren salir. Dijo: tráiganme para acá, muchachos. Y reprendió a los demonios. Salieron. Dice que el joven fue sacudido y cayó como muerto. Y todos decían: ya lo mató. Pero el Señor Jesús lo tomó de la mano y lo entregó al Padre. Ya bátalo y dale de comer. ¿Por qué pudo el Señor Jesús? Porque venía empoderado, porque venía santificado. Amén. Amén. Mire, ¿cómo leímos aquí? Acompáñenme a ver Mateo 26, 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26. 26, 26. Sí. Bien. Ole. Sí, amén. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y los dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El Señor Jesús estaba participando de la Santa Cena, de la cena pascual, la cena del Cordero. Y el Señor Jesús les estaba diciendo: miren, tengo que entregar mi cuerpo. Tienen que comer mi cuerpo. No era literal que lo agarraran a él a mordidas. Amén. Su cuerpo es la palabra, la Biblia. Este es su cuerpo. Y dice: tienes que comer mi cuerpo, tienes que comer mi palabra, tienes que hacer la tuya, para que te santifiques. Cuando el Señor Jesús, después de que terminó de compartir la cena con ellos, dice la Biblia, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Y empezó a lavarle los pies a los apóstoles. Cuando llegó con Pedro, Pedro le dice: no, Señor, a mí no, ¿cómo crees? Tú eres el maestro. Pero el Señor Jesús le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no vas a poder entrar conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro dijo: no, Señor, entonces mira, los pies, las manos, la cabeza, todo el cuerpo, lávame todo. Pero Jesús le dijo: ustedes han sido santificados por la palabra que les he hablado. Ya fueron santificados por la palabra. No necesitan más que lavarse los pies. Porque en tu diario caminar, o ves cosas que no debes de ver, o tienes pensamientos que no debes de tener, o hablas palabras torpes, ofensivas que no deberías de hablar. Entonces tienes que lavarte de tu diario caminar. Pero ya tu corazón se supone que ya fue lavado por la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús les dice: miren, este es mi cuerpo para que sean lavados, para que sean limpios, para que sean santificados. Pero volvemos. En Isaías, el Señor dijo, o nos dice la palabra, que el Señor Jesús estaba preocupado, mortificado, amén, que estaba estresado, que estaba nervioso, tal vez tenía miedo, y fíjese que sí es cierto. Capítulo número, ahí mismo 26, a partir del verso 36. Alguien que lea fuerte y fluido, del 36 al 45. Después Jesús fue con ellos al lugar llamado Getsemaní. Y les dijo: quédense aquí sentados mientras yo voy allá a orar. Entonces se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y empezó a sentirse triste y muy angustiado. Permíteme. Otra vez dice: empezó a sentirse triste y muy angustiado. ¿Saben? Antes el Señor Jesús no había estado angustiado. Estaba triste. Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, cuando estaban en la cena. Ahora ya habían salido de ese lugar y habían ido al monte, a un huerto. Se llama Getsemaní. Ahí fueron a orar. Pero ahora el Señor Jesús ya no nada más estaba triste hasta la muerte, ahora estaba angustiado.
Lo leímos en Isaías. Angustiado él, no abrió su boca. No se quejó, pero sí oró. ¿Qué sigue? Les dijo, estoy tan angustiado que siento que me muero. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Luego se alejó un poco de ellos. Cayó rostro a tierra y oró así. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Otra pausa. El Señor Jesús estaba angustiado. Copa, ¿qué quiere decir pase de mí esta copa? Pase de mí este proceso. Pase de mí este proceso. El Señor Jesús estaba diciendo, Padre, ahora sí estoy angustiado. El Espíritu Santo ya me reveló cómo voy a morir. Ya me lo reveló y ahora sí me da miedo. Dice, Señor, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Señor, doy mi vida, pero ¿por qué no? Que me quiten la vida rápido. ¿Para qué tengo que sufrir tanto? Yo creo que el Señor Jesús hubiera dicho, mira Señor, si quieres que me maten de un balazo, y mira, 5 segundos ya estoy muerto. Pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. El Señor Jesús dilató con su angustia desde la tarde hasta el otro día, casi al mediodía. O sea que casi 24 horas el Señor Jesús tuvo esa angustia tan fuerte. El Espíritu Santo le reveló cómo tenía que morir. El Espíritu le estaba diciendo, oye, si Isaías en el capítulo 52 y 53 dijo que te tenían que arrancar pedazos de tu cuerpo, de tu piel. Dice que tenían que golpear tu rostro y que iba a quedar inflamado. Vas a tener mucho dolor. Isaías dijo que te iban a poner una corona de espinas, que iba a desgarrar tus sienes. Sí te va a doler. El Espíritu Santo le estaba diciendo, mira, y te van a golpear, pero sobre todo, la gente a la que tú ayudaste se va a burlar de ti. Ellos van a ser los primeros que digan, crucifícale, crucifícale. Ese sentimiento es el que hizo que el corazón del Señor Jesús reventara. Y ahora estaba angustiado. Ahora el Señor Jesús tenía angustia. En el Evangelio según San Lucas dice que Jesús sudaba como gotas de sangre. Eso es angustia. Eso es angustia. ¿Sabes? En eso vino el Espíritu Santo. Eso es lo que me gusta. Vino el Espíritu Santo y le dijo, Jesús, te traigo una buena noticia. Aparte de todo el sufrimiento, te traigo una buena noticia. Cuando tú hayas muerto en esa cruz, cuando tú hayas derramado hasta la última gota de tu sangre, muchos van a ser salvos por este sacrificio. Dice la palabra de Dios en el libro de de Hebreos, dice que por el puro gozo Jesús fue hasta la cruz. Ahora dejó el miedo a un lado y con gozo fue a la cruz. Por eso no abrió su boca, por eso no se quejó. Fue hasta la cruz porque sabía que íbamos a ser salvos por su sacrificio. Pero aún así el Señor Jesús, en un cuerpo de carne como el tuyo y el mío, también siguió teniendo dudas. Y cuando el Señor Jesús ya estaba en esa cruz clavado, el Señor Jesús dijo estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que había angustia. Y quiero hablar desde la angustia. El Señor Jesús vino a mostrarnos que si Él sufrió angustia, nosotros también. ¿Quién de ustedes no ha tenido un momento de angustia? ¿Alguien tiene hijos? Sí. ¿Alguna vez has tenido tu hijo enfermo, tu nieto enfermo y hayas estado angustiado? ¿Alguna vez quizás tus padres estuvieron en el lecho de muerte y estabas angustiado y tenías miedo? Oye, el Señor Jesús también lo sintió. Pero el Señor Jesús vino a mostrarnos que después de la angustia viene la recompensa. El Señor Jesús dio su vida, dice, con gozo, porque sabía que ese sacrificio iba a traer bendición para nosotros. Hoy nosotros también tenemos que aprender a tomar esa angustia, oiga, no para sufrir,
sino para gozarnos. ¿Sabe? En Cristo, sabemos que cuando un familiar muere, estando en Cristo, apartado del pecado, cuando ese familiar recibió a Cristo en su corazón y le pidió perdón por todos sus pecados, entonces Cristo va a venir por él, no la muerte. Y Cristo lo va a llevar a esa persona y lo va a llevar a su gloria. Amén. Va a ser 5 años que mi mamá duerme. Digo duerme, no murió. Duerme en Cristo. Mi mamá recibió a mi Señor Jesús en su corazón y le pidió perdón. Mientras todos mis hermanos, somos 5, mientras mis 4 hermanos lloraban, mientras la familia de mi madre lloraba, mientras nuestros primos y vecinos lloraban, yo no estaba llorando. ¿Sabe? En el día del velorio, cuando estaba todavía el cuerpo de mi mamá, lo estábamos acompañando, yo me paré y tomé mi Biblia y comencé a leerles algunas palabras de la Biblia. Y la gente estaba llorando. Y la gente de repente dejó de llorar. Y cuando yo terminé de hablar, muchos me decían, ¿y qué? ¿Tú no querías a tu madre? ¿Tú no la amabas? Dije, claro que sí, por eso estoy feliz. Porque mi mamá ya no está sufriendo. Mi mamá ahorita ya está en el paraíso. Porque la Biblia nos da esa promesa y dice, ¡eh! A ustedes los que queden vivos, nosotros tenemos esta esperanza, que si nuestra familia en Cristo muere, no va a ir al infierno, a un lugar de tormento, va a ir a un paraíso, va a ir a la gloria de Cristo. La angustia es un paso para llegar a la felicidad. Hoy, les decía yo, me habló por teléfono mi hija y no le entendía gran cosa. Solamente le entendí que no podía respirar, que se bajó del coche y que había llevado a su niño al kinder en Tepoztlán y ya no se oía nada. Le puse el altavoz y yo le hablaba, hija, Sandy, ¿cómo estás? Y no me contestaba. Yo tenía angustia, yo sentía angustia y yo comencé a clamar a Dios, yo empecé a pedirle a Dios. Señor, imagínese una hora en que no hay palabras, solamente ruidos, zumbidos en el teléfono. Es que ya no hay buena señal. Me preparé, me subí al carro y me fui. ¿Cuántos jardines de niños hay en Tepoztlán? Dije, no me importa, yo tengo que encontrarla. ¿Qué tal que se desmayó? ¿Qué tal que se quedó con la puerta abierta y lleva al bebé de 1 año y se sale el bebé o se cae? ¿Qué tal que ella se cayó y tuvo un mal golpe? ¿Qué tal que se esté desangrando? Y había angustia en mi corazón. Pero yo le estuve pidiendo a Dios. Yo le estuve rogando a Dios, yo le estuve diciendo, Señor, ata todo demonio, todos esos espíritus de maldición, échalos fuera en el nombre de Jesús. Señor, envía legiones de ángeles que acapen alrededor de ella y peleen por ella y por sus niños. Oiga, yo estuve clamando y me fui a buscarla. Pasado el rato, empecé a llamarle, se cortó la llamada, me mandaba buzón. Volví a intentarlo, entró la llamada. Hija, ¿en dónde estás? Me dice, acabo de llegar a mi casa. Voy a tu casa. Estaba llorando. Momentos de angustia que sentí yo, igual que los puedes sentir tú, o igual que ya los sentiste. Pero si tú estás confiado en Dios, como lo estuvo el Señor Jesús, tú vas a tener tus momentos de recompensa. ¿Sabe cuál fue la recompensa del Señor Jesús? No nada más que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. No nada más de tener muchos hijos espirituales. La mayor recompensa de Jesús, dice el capítulo 28 de Mateo, verso 28, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder y toda autoridad. El Señor Jesús recuperó su trono. Amén. Amén. El momento de angustia, ese momento difícil no es para que llores, es para que te levantes, es para que te llenes de coraje, es para que te llenes de dignidad y le digas al diablo, ya quítate de aquí en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ayunar 40 días y 40 noches, el Espíritu Santo lo estaba empoderando, lo estaba enseñando. Dice la Biblia que después que terminó su ayuno y tuvo hambre, vino el diablo y le dijo, ¿eres Jesús? ¿Eres el Hijo de Dios? Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesús no vino a demostrar que era el Hijo de Dios. El Señor Jesús no vino en su reino. El Señor Jesús vino a hacerse humilde como nosotros. Y el Señor Jesús, ahora lleno de conocimiento, sabiduría y el poder del Espíritu, le dijo al diablo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda prueba. El diablo lleva al Señor Jesús al pináculo del templo, a la parte más alta del templo. Imagínense unos 50 metros hacia abajo. Y le dijo al diablo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevará para que tu piedra no tropiece en piedra. Tu pie no tropiece en piedra. Arrújate, arrújate. Él va a mandar a sus hijos, a sus ángeles. Si de verdad eres hijo de Dios, arrójate. Él va a mandar a sus ángeles acerca de ti. Pero el Señor Jesús dijo, no, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Van dos pruebas. Pero cheque lo que dijo el Señor. No, escrito está. No, escrito está. Tercer prueba. El diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto es mío. Y yo lo doy a quien yo quiero. Y te lo voy a dar a ti si postrado me adorares. El Señor Jesús hasta esa tercera vez dijo, aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí. Porque escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús le dijo, aléjate de mí? Dice, entonces el diablo le dejó. A veces te pasa lo mismo. Y a mí también. Estamos preocupados porque el diablo está friega y friega y friega. Porque el diablo está como cuchillito de palo. No nos puede tocar, no nos puede tocar. Pero ¿cómo nos está tallando? Es momento de que le digas, lárgate de aquí, Satanás. Lárgate. Con todos esos malos pensamientos, esos malos deseos, con todas tus pruebas, con todas tus mañas, lárgate en el nombre de Jesús. Es momento de decir, la angustia también la sufrió Él, pero la angustia es para llevarnos a un nuevo nivel. No es para quedarnos tirados. ¿Qué pasa cuando un niño se cae? ¿Ahí se queda llorando? Llorará un rato, pero después se tiene que parar. Y si va su papá, su mamá, alguien mayor, lo toma de las manos, lo sacude, le limpia la tierrita. ¿Amén? Amén. Levántate, no te quedes angustiado. No te quedes con la angustia. ¿Qué dejaste allá afuera? ¿Qué dejaste allá afuera? ¿Está tu familia? ¿Qué dejaste de compromisos? No te estés angustiando. Es momento de decirle, Señor, pelea por mí. Que tus ángeles vayan, Señor, y guarden a mi familia. Señor, que tu Espíritu Santo comience a tocar en sus corazones. Dígale para que cuando yo salga les predique tu palabra y ellos crean y reciban en su corazón a mi Cristo. Deja ya de preocuparte.